El día de hoy vamos a hablar de los principios de UNIDROIT. Los principios de UNIDROIT son reglas generales establecidas para regular contratos internacionales que derivan su obligatoriedad de la voluntad de las partes y no de la voluntad estatal expresada en las leyes y los tratados internacionales. ¿Cuántos principios UNIDROIT podemos tener? Son un conjunto de 211 reglas que han sido elaboradas en 1984 por un grupo de trabajo internacional de la Organización Intergubernamental UNIDROIT. Si nos referimos al tema de la obligación internacional de Colombia para definir la incorporación de los principios de UNIDROIT, podemos decir que Colombia posee la obligación constitucional de fijar la función de los principios de UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano, con el objeto de avanzar hacia la internacionalización e integración del derecho internacional. Conforme a ello, la única forma de poder establecer las funciones de tales principios en el ordenamiento jurídico colombiano es fijando la incorporación que los mismos tienen en el régimen mercantil colombiano, tal y como ocurre con la incorporación de la norma internacional en el derecho interno de los estados. De esta forma podemos encontrar que la jurisprudencia colombiana es el fundamento teórico que habilita una vía jurídica que permita cumplir el objetivo de lograr la armonización, la unión del derecho mercantil colombiano conforme a los estándares internacionales. Referente a los principios generales de derecho como fuente del régimen mercantil colombiano frente a los principios de UNIDROIT, encontramos que a pesar del reconocimiento de la importancia del papel de los principios de UNIDROIT, el derecho colombiano no se ha logrado definir como tal la función de los principios en el régimen mercantil, porque dentro de la legislación y la jurisprudencia hay un silencio o un vacío jurídico en la norma, por lo cual se hace imperioso realizar apreciaciones desde el estudio científico del derecho. Ahora bien, si atendemos el actual sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, no podemos permitir la incorporación de los principios de UNIDROIT vía constitucional porque no están vinculados en el texto de la Constitución. No se encuentran plasmados en la Constitución, no tienen relación directa con la Constitución política de 1991, no tenemos una regla plasmada allí que nos defina, que nos incorpore los derechos de UNIDROIT, los principios de UNIDROIT como parte de nuestra jurisdicción propia colombiana. Se utiliza ocasionalmente estos principios de UNIDROIT. Tampoco podemos definir ni tampoco podemos afirmar la adherencia al bloque de constitucionalidad. De igual manera, tampoco es viable afirmar que los principios se vinculan como una ley, pues este cuerpo normativo formalmente no ha sido aprobado por el Congreso ni ordinarios, por cuanto no son fallos judiciales, ya que los principios UNIDROIT constituyen un cuerpo normativo. Por todo lo anterior y en aras de lograr la vía de incorporación, los principios de UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano, proponemos considerarlos y otorgarles el trámite de la fuente del derecho a partir de los principios del derecho. Entonces, pasando ya adoptando los principios de UNIDROIT, el anterior análisis realizado, podemos concluir que Colombia no ha adoptado al 100% ni se ha adherido a su jurídica ni a su bloque constitucional los principios de UNIDROIT. También podemos decir que el crecimiento del comercio internacional exige la disminución de riesgos para flexibilizar su desarrollo, el cual se logra con la aplicación de un derecho comercial flexible y moderno.
es necesario tener unas fuentes y unas reglas que determinen la aplicabilidad de una jurisdicción o de una ley en un contrato internacional. Porque pues existen diferentes problemáticas, diferentes órdenes jurídicos, el ordenamiento jurídico de los países no es el mismo, entonces se requiere la armonización, la unión, y también esto depende de la autonomía que tengan las partes, pues para poder decidir qué, qué jurisdicción aplican los contratos internacionales. Otra conclusión que podemos sacar es que la Corte Constitucional Colombiana señala que a partir de su jurisprudencia, la necesidad de establecer parámetros que permitan armonizar las normas internas de conformidad con la normatividad internacional en materia de comercio, y que esto conlleva a identificar la vía que permite incorporar elementos de derecho comercial internacional en el ámbito interno. También podemos decir que la vía jurídica de incorporación de los principios de UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano surge a partir del análisis de los actos y de hechos que dan origen al derecho. Esto es el desarrollo del sistema de fuentes. Los principios de UNIDROIT considerados como soft law podrán incorporarse a través de la fuente de derecho mercantil colombiano mediante la aplicación de los principios generales de derecho. Por tanto, se cumplirá la doble función que estos tienen: servir como criterio la interpretación de la actividad judicial cuando una norma admite más de una interpretación. En cuanto a los principios UNIDROIT en Colombia, podemos también decir que complementan el derecho mercantil, aun cuando los operadores de justicia desconocen su origen y forma de aplicación al momento de resolver los conflictos de contratos internacionales. La regulación de los diferentes dispositivos jurídicos existen para la creación, organización y terminación de la actividad empresarial, y requieren de un análisis minucioso de la normatividad y de las decisiones judiciales. Requieren de una investigación amplia y de una concordancia de las partes para que puedan ser aplicados. Se pueden basar también en sus costumbres internas, en sus costumbres nacionales, pero aplicar la norma internacional. Así es como puede tratarse de un derecho también mixto. Dentro de los propósitos de los principios de UNIDROIT podemos encontrar también que establecen las reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Estos principios también deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos. Pueden aplicarse también cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable del contrato, es decir, cuando no se han puesto de acuerdo si es la jurisdicción de este o de otro estado o país que vaya a regular el contrato. También pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. También pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional. Es decir, pueden ser utilizados como guía para, para complementar el contrato nacional, o sea, los contratos que hayan internos dentro de un país. Los principios también pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales, es decir, el legislador puede basarse o guiarse para legislar con estos principios, como generalmente se ha hecho. De los principios también podemos hablar. Entonces, las partes pueden excluir la aplicación de los principios, así como derogar o modificar el efecto de cualquiera de sus disposiciones, salvo que en ellos se exponga algo diferente. En la interpretación e integración de los principios. En la interpretación de estos principios se tendrá en cuenta su carácter internacional, así como sus propósitos, incluyendo la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación. Las cuestiones que se encuentren comprendidas en el ámbito de la aplicación de estos principios, aunque no resueltas expresamente por ellos, se resolverán en lo posible según sus principios
nacionales. La buena fe y la lealtad negocial. Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. Las partes no pueden excluir ni limitar este deber. El comportamiento contradictorio. Una parte no puede actuar en contradicción a un entendimiento que ella ha suscitado en su contraparte. Usos y prácticas. Las partes están obligadas por cualquier uso que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido en ellas. También las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos participantes. Cuando sea necesaria una notificación, esta será en cualquier medio apropiado según las circunstancias. Entonces, de lo que hemos hablado, podemos concluir que a partir del estándar internacional en la resolución de controversias derivadas de los contratos, bien nacionales o internacionales, en los que se aplica la ley nacional, es aceptado la aplicación de los principios UNIDROIT como un criterio de interpretación de ley nacional o como fuente material, cuando no hay norma expresa aplicable al caso, es decir, cuando no se tiene ni se encuentra la norma que se deba aplicar, la norma nacional que se deba aplicar al contrato, es cuando acudimos a los principios de la UNIDROIT. O sea, es decir, en Colombia los principios UNIDROIT pueden tener la función de principios generales del derecho dentro del ordenamiento jurídico mercantil nacional. Buenas noches.